Buenos días a todas, todos, todes. Queremos darle la más cordial bienvenida a este encuentro con Cecilia Vicuña. Sabemos que es un esfuerzo que esté acá, estás cansadita también, Miguel. El día de ayer se inauguró la exposición Soñar el Agua, una retrospectiva del futuro, 1964 en adelante. Gracias a un trabajo colaborativo entre su Fundación Arte Precario, el Museo Nacional de Bellas Artes, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y equipos internos y externos especializados. Esta muestra cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y es el inicio de la programación que el museo ha preparado para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Para quienes no hayan visitado la muestra, queremos entregar un pequeño aviso. La exposición contiene piezas frágiles y muy delicadas. Pedimos su colaboración y gentileza para atender las instrucciones que permitan que puedan disfrutar de la exposición y información que les pueda entregar vigilantes y personal en sala. Saludamos a quienes nos acompañan hoy. Un especial saludo a la directora subrogante del museo, Varinia Brodsky-Zimmerman, que por razones de fuerza mayor no ha podido acompañarnos. Y también saludamos al exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez, que también nos está acompañando el día de hoy. Les cuento un poco la dinámica. Voy a presentar a nuestros tres compañeras y compañeros que nos acompañan. Vamos a iniciar luego una breve conversación juntas para dar paso al final a 3 preguntas del público, atendiendo también al esfuerzo y cansancio de Cecilia. Ojalá preguntas concretas y breves para que podamos disfrutar juntas, juntos, juntes, este encuentro y esta conversación. Cecilia Vicuña, artista visual, poeta, cineasta y activista radicada en Nueva York, creó el concepto del arte precario a mediados de la década del 60 en Chile para nombrar todo aquello que desaparece. Su obra poética en el espacio, la performance y las artes visuales es considerada una visión anticipada, ecofeminista y decolonizadora. En los últimos años ha expuesto en el Turbilin Hall, en la Tate Gallery de Londres, el Museo Guggenheim de Nueva York, el MoMA de Nueva York, Documenta 14, Atenas y Kassel, en el Veit de Witt, Rotterdam, MOAC de México, K2M de Madrid, ciudad donde recibe el premio Velázquez, el Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República de Bogotá en Colombia, el Malva de Buenos Aires, donde irá también próximamente esta exposición, y la Pinacoteca de Sao Paulo. Todos los aplausos y más para ti, querida Cecilia. En febrero del 2023 fue elegida miembro honorario extranjero de la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos y hace apenas unos días también recibió la distinción doctora honoris causa de la Universidad de Chile. A mi lado se encuentra Miguel López, escritor, investigador y curador independiente y curador también de esta muestra. Es curador de la próxima Bienal de Toronto del 2024. Entre el 2015 y el 2020 trabajó en Teorética de Costa Rica, primero como curador en jefe y desde el 2018 como codirector. Sus proyectos curatoriales recientes incluyen Sila Chanto y Belkis Ramírez, Aquí me quedo, inaugurada recientemente en el ICA BCU de Richmond, y Si dedicara mi vida a una de sus plumas, en el Kunstteil de Viena, no lo sé pronunciar. Y la exposición retrospectiva Cecilia Vicuña, Ver huir del fracaso iluminado, en el Veit de Witt de Rotterdam, y que ha sido presentada en el MOAC de la UNAM en Ciudad de México, en K2M de Madrid y en el Banco de la República de Bogotá. Es autor de Ficciones disidentes en la tierra de la misoginia, el 2019, y Robar la historia, contra relatos y prácticas artísticas de oposición, en el 2017,
López es cofundador del espacio independiente Bisagra, activo en Perú desde el año 2014. Finalmente, José Nordenflit, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Granada, España, y magíster en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Es profesor titular y director del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha. Además, es profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Miembro del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Chile, y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Publicó los libros Patrimonio Local el 2004, Postpatrimonio el 2012, Patrimonial el 2017, Estudios Patrimoniales el 2019 y recientemente Variaciones Patrimoniales el 2022. Miguel, te damos la palabra para que puedas comenzar tu presentación. Aló, aló, ahí está. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es realmente un placer poder presentar esta exposición en Santiago. En realidad, como ustedes saben, Cecilia y yo venimos trabajando... Oh, no quiero que se caiga el agua. Voy a ponerlo acá. Ahora sí. Perdón. Es realmente muy emocionante presentar esta exposición en Santiago. Como ustedes saben, Cecilia y yo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y desde un inicio el deseo de hacer una retrospectiva estuvo vinculado a poder presentarla en Chile. Por distintos motivos no ocurrió antes, lo cual creo que también es un síntoma de que era el momento correcto, de que tenía que pasar ahora y de esta forma, porque realmente es una muestra extraordinaria en su extensión y complejidad y creo que es el tipo de muestra que Cecilia merece, así que es de verdad un placer poder finalmente compartirla, porque realmente hemos trabajado con mucho cariño para poder compartir, dar y escuchar también cuál es el efecto de la obra de Cecilia en el presente. Yo quería quizás comenzar con una anécdota, y es que yo cuando visité a Cecilia por primera vez en el año 2014, que fue de hecho la vez que yo le propuse hacer la retrospectiva, Cecilia me recibió en su casa con un cuarzo en la mano y abrió la puerta de su casa, de su departamento en Nueva York, y cuando abrió la puerta ella tenía un cuarzo en la mano y lo hace pendular, ¿no? Lo hace moverse de un lado a otro y le pregunta al cuarzo si yo le voy a hacer bien. Lo cual evidentemente para mí fue una sorpresa porque no estaba esperando un recibimiento de esa naturaleza. Cecilia simplemente espera que el cuarzo deje de moverse, cierra los ojos, imagino que recibió una respuesta, porque luego me dejó entrar y me abrazó. Y creo que ese momento inicial de encuentro físico, porque Cecilia y yo ya veníamos conversando de manera electrónica un año atrás, porque yo estaba había escrito algunas cosas para una conferencia en Río sobre su trabajo, entre otras cosas. Ese primer encuentro físico creo que también marcó un poco el nivel de proximidad, de confianza que íbamos a desarrollar y que permite que una muestra de esta naturaleza tenga lugar. Esa tarde estuvimos conversando por unas 3 horas, yo estaba con una amiga argentina, Renata Cerveto, había ido a dar una conferencia en Bard College, en Nueva York. Luego de 3 horas de conversar, casi al final de la reunión, yo le propuse a Cecilia hacer una retrospectiva de su trabajo, algo que yo venía pensando, pero luego de escucharla y luego de ver todo lo que había en su casa, quedé absolutamente convencido de la necesidad urgente de hacerla. Y cuando se lo propuse a Cecilia, Cecilia se rió en mi cara, fue una carcajada muy genuina, muy profunda y muy larga, y me dijo: Miguel, ¿quién se va a interesar a hacer una retrospectiva de mi trabajo? Y yo le dije: no te preocupes, yo creo que es absolutamente necesario y va a ocurrir. Y es interesante porque creo que Cecilia dentro de todo tenía razón, porque en ese primer momento, cuando yo empecé a proponer la idea de la retrospectiva, la idea no fue tan, digamos, no fue recibida con mucho entusiasmo, fue más bien recibida con escepticismo, con duda, que podían ir desde
no saber si Cecilia tenía suficiente obra para llenar una sala, ¿no? Hasta de pronto no comprender qué tipo de relevancia podía tener la obra de Cecilia en este momento, ¿no? Eso era 2014, 2015, ¿no? Era antes de Documenta. Documenta fue en el 2017. Y claro, yo tampoco le quería como no quería, ¿cuál es la palabra? No quería compartirle todas esas sensaciones a Cecilia en ese momento inicial, porque en realidad creo que es como una certeza íntima que uno tiene de que algo tiene que ocurrir porque uno cree que es importante, y que incluso el escepticismo que en esos primeros momentos yo podía recibir de parte de algunas instituciones ante la idea de hacer la retrospectiva, que incluso ese escepticismo era también un síntoma de algo, ¿no? De que, porque ya me había pasado antes trabajando con otras artistas, como una artista peruana, Teresa Burga, que la primera vez que yo propuse hacer su muestra antológica en una sala de Lima me dijeron que no, porque les parecía que no tenía obra suficiente como para llenar la sala. Teresa tenía 70 años en ese momento. Y bueno, Teresa, yo hoy día, no sé si conocen su trabajo, pero es una de las artistas peruanas más importantes y ha estado en la Bienal de Venecia y ha estado en muchos lugares, pero es decir, hay un tiempo, ¿no? Y creo que ese tiempo que hace que la percepción sobre un trabajo cambie es también un síntoma de algo, y creo que luego podemos pensar síntoma de qué es. Hace 2 días, 3 días, de casualidad estaba por aquí Marisol de la Cadena, que es una antropóloga muy importante, que está redefiniendo en términos políticos, intelectuales, el debate sobre la antropología contemporánea. Y ella, un poco en el intercambio que tuvimos con Marisol y con Gala, que también está aquí, que es una artista y curadora, Marisol, que está escribiendo un texto para la publicación que vamos a sacar de esta exposición, dijo que ella sentía que lo que hacía que la obra de Cecilia tenga hoy relevancia era la inminencia del antropoceno, el realmente poder entender que hay una destrucción del planeta en proceso y que esa sensación de ser parte, ¿no? del colapso, un colapso ante el cual de pronto no hay una vía de escape clara. Hay procesos, hay imágenes, hay estéticas, hay sonidos que de pronto empiezan a tener una vigencia distinta. Es ante esa sensación, ¿no? Creo que se pueden ensayar muchas hipótesis para pensar por qué el trabajo de Cecilia es relevante hoy. No pretendo responderlas todas, pero creo que realmente es significativo pensar cómo han cambiado las cosas. Han pasado 10 años, Cecilia, desde que te propuse hacer esa muestra. Y en ese lapso hemos hecho 4 retrospectivas, bueno, una que ha circulado por 4 países, que inicialmente queríamos que llegue a Chile, pero estoy especialmente contento que no haya sido esa, la que está en Chile, sino que sea esta, y que sea Chile el inicio de una lectura completamente nueva de la obra de Cecilia. Y digo completamente nueva porque esta nueva retrospectiva creo que tiene como 2 corazones latiendo de una manera muy enfática. Por un lado, y eso lo van a ver en las salas, La muerte de Allende, que es la pieza que abre la exposición, da cuenta del impacto que tuvo el golpe militar, no solamente en términos de lo que políticamente ocurrió a partir del golpe, ¿no? La implementación de una máquina de muerte como fue la Operación Cóndor, el desarrollo de otras dictaduras militares, la implementación de un laboratorio de políticas neoliberales en el continente y en el mundo, sino también a lo que Cecilia insiste todo el tiempo, ¿no? Y es como el golpe militar lo que hace es interrumpe y extrae la capacidad de desear, ¿no? El gozo, que es un término que Cecilia desde los 60 lo nombra una y otra vez, el gozo de estar juntos, la posibilidad de pensarse como unos otros, que es otro término que Cecilia insiste en los años 60, como hay una expropiación de esa posibilidad de imaginarnos como unos otros, ¿no? Y parte del golpe militar para entender justamente lo que el programa neoliberal, con todas las ramificaciones que tiene, con todo su, digamos, sistema
de una lógica extractiva, de la violencia sobre los medios, sobre la naturaleza, la forma en la cual extrae plusvalor del trabajo, la forma en la cual elabora y instala una manera de ver la vida que es profundamente economicista, pragmática, funcional, utilitarista, en desmedro de una relación recíproca, en desmedro de una relación que pueda honrar el equilibrio entre nuestros cuerpos y el territorio. Ese programa es justamente lo que está colocando este planeta al borde del colapso, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Se parte del golpe militar para entender las consecuencias de un proyecto de destrucción a gran escala, ¿no? Y por otro lado, Soñar el agua, que como ustedes saben es el título de esta muestra, que para Cecilia propuso el título, para Cecilia era una posibilidad, era como una invitación a rastrear cómo el origen de su compromiso creativo estaba justamente en el deseo de honrar nuestra relación con la tierra, es decir, incluso cómo el proyecto feminista al cual ella siempre se ha escrito tiene un origen en el amor por la tierra y por la semilla, que esa es justamente la base de cualquier proyecto socialmente transformador, repensar nuestra relación con la tierra. Y cómo ese énfasis era necesario hoy más que nunca. Entonces, eso es uno de los ejes que aparece como una especie de vector transversal en toda la exhibición. Van a ver agua corriendo por todos lados, el quipu menstrual que abre la exposición al centro del hall del Palacio de Bellas Artes. Es una gran cascada de flujo menstrual que cae, además de este techo bellísimo, un techo de cristal. Yo creo que nunca he visto un quipu más bello que este, por la capacidad que tiene, sí, de un útero y la capacidad que tiene de sentir la cascada cayendo del mismo cielo, del mismo agua, del agua celeste, del río, de la laguna. Es impresionante esta dimensión casi cíclica que se construye a partir del techo de cristal. Pero van a ver agua corriendo en todos lados. Van a ver agua también en la mancha de sangre que se eleva en el cuadro de la muerte de Allende. Van a ver agua corriendo en la pieza del quipu mapocho. Van a ver agua también cristalizada en esta especie de visión subacuática de la poesía, moviéndose entre líneas y partículas que hay en la instalación de la Noche de las Especies y en múltiples espacios más. Y eso es muy especial. Y para mí, cuando Cecilia me propone la idea de pensar el agua, hubieron muchas variantes, ¿no? Algo que para mí también saltó de una manera muy intuitiva fue pensar el título de Soñar el agua como una posibilidad para reclamar el vínculo afectivo, el vínculo erótico, ¿no? Como el erotismo, como el reconocer nuestros cuerpos, el tocar los cuerpos, la sexualidad, el deseo sexual, el placer, es también un motor de transformación. Y eso es algo que aparece en la obra de Cecilia desde los años 60. Toda su poesía erótica fue desplazada justamente por ese deseo indomesticado, ¿no? De Cecilia, de reclamar el encuentro entre los cuerpos como algo profundamente bello, ¿no? Profundamente movilizador. Y creo que esa doble dimensión entre el amor por la tierra, ¿no? Y el erotismo, y es también pensar la humedad de los cuerpos, así como pensamos la humedad de la semilla como una posibilidad regeneradora, germinadora, es lo que esta muestra coloca y comparte, y creo que es la belleza de esta exposición. Por eso digo que es realmente muy especial que esta sea la muestra con la cual estamos en Chile ahora mismo, y que es la muestra que va a empezar a circular a partir de ahora. Va a viajar al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, al Malva, luego a la Pinacoteca de Sao Paulo y probablemente a otros lugares más. Y creo que es también una oportunidad para ver un conjunto de materiales de Cecilia que no habían sido mostrados previamente, y eso creo que también es muy emocionante. Muchos dibujos tempranos, muchas pinturas, muchos collages que se habían quedado guardados en la casa de su madre, en la casa familiar, en su archivo, y que permiten revelar una Cecilia nueva, yo diría, lo cual también me hace pensar en que, digamos, la dimensión visionaria de la obra de Cecilia no solamente reside en
digamos, en la complejidad de las imágenes que ella está produciendo, que ella está generando, que son imágenes que descolocan, que son híbridas, que no pertenecen a un campo o disciplina específico. Es decir, esa dimensión visionaria no solamente está en la representación de sus imágenes, sino en la capacidad que tiene Cecilia de que sus procesos sean una convocatoria colectiva. Su obra toda es un proceso de articulación social. Y estamos hablando aquí de la materialidad misma de las relaciones sociales, del encuentro de los cuerpos juntos, combinados, generando una coreografía distinta, y cómo esa posibilidad de confluencia, de convergencia de los cuerpos, la participación, que como dice un palabrarma que está en una de las salas del ala sur, que dice arte, emancipación, arte, participación, la posibilidad del arte de emancipar está inextricablemente asociada a la participación. Para poder estar emancipados tenemos que participar, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto que digo de cómo el trabajo de Cecilia está anclado en la articulación de lo social, y creo que eso es muy, muy bonito y muy especial, y hace que el trabajo de Cecilia sea una posibilidad. No es algo simplemente que está cerrado y que está acabado, sino que es una invitación a que exista a través de la experiencia de otros y que otros puedan ampliarlo, puedan replicarlo, ¿no? Y quizá para terminar esa primera intervención pienso en una frase que Cecilia escribió en su libro Sabor a mí, donde ella dice: yo pinto como si la historia del arte nunca hubiera existido. Y esa frase a mí me parece también fulminante, porque da cuenta de cómo el trabajo de Cecilia está realmente escapando a cualquier tipo de lineaje o genealogía previa. Ella está construyendo parentalidades completamente distintas, que están mirando a la pintura campesina, que están mirando a la pintura indígena de la escuela cusqueña del siglo XVII, siglo XVIII, que está mirando al muralismo, al grafite, a la historieta, y está justamente creando un espacio y un lenguaje descolonizado, ¿no? Creo que el concepto de precario es un perfecto ejemplo, ¿no?, de cómo se está creando algo que no encaja en ninguna categoría, y lo que Cecilia nos dice también con esa frase de que ella pinta como si la historia del arte nunca hubiera existido, es también diciéndonos, nos está diciendo que nosotros tenemos que mirar a la historia del arte como si esa historia tutelar, dominante, hegemónica, que nos ha sido heredada por la educación y por un montón de otros lenguajes y medios, como si esa historia que hemos heredado no existiera, ¿no? Realmente porque esa historia de por sí está además organizada bajo privilegios de clase, de raza, de género muy marcados, entre muchos otros privilegios. Y romper esa estructura es la única posibilidad para realmente reclamar un saber y una creatividad y un hacer y una estética popular que fluye, ¿no? Así como la lluvia, digamos, se desplaza de un espacio a otro. Ese tipo de creatividad es la que Cecilia siente, comparte y explota, ¿no? Siempre he sentido que la obra de Cecilia es como una especie de volcán, ¿no? Y un volcán que es impredecible. Y esa es la fuerza, ¿no? Porque está en una especie de latencia y una ebullición, latencia y ebullición. Creo que eso es algo muy especial, así que creo que lo voy a dejar allí en esta primera intervención. Gracias, Gloria. Gracias, Miguel. José. Hola. Pucha, me deja como el malo de la película, ¿sí? El historiador del arte que va a racionalizar todo esto. Bueno, es mi pega, ¿no? Desde que conocí a Cecilia hace muchos años atrás, yo fui como con dos intereses, digamos, muy concretos. Yo venía investigando la historia del arte local de Valparaíso, de la región de Valparaíso, pero Valparaíso, Viña del Mar. Cosas que no se habían investigado mucho, digamos, ¿cierto? Como que una gran escuela de bellas artes se crea en Valparaíso, producto de la creación de un casino, y que en los años 30 permite tener mucho dinero para atraer, por ejemplo, a muchos artistas de Santiago que no solamente iban a los salones de verano, sino que además se quedaron haciendo clases allá. Por ejemplo, cosas así como muy de detalle, de erudición en tono menor y local, ¿no? Esas cosas como así. ¿Y por qué me interesaba? Porque yo recién había osado publicar un libro sobre Juan Luis Martínez,
y que nadie le había puesto mucha atención tampoco a su obra visual, digamos, ¿no? a su entrada en el campo de la cancha de las artes visuales. Y bueno, estaba ese trabajo, viajó a Nueva York, me encuentro con ella, le regalo el libro, y ahí la Cecilia yo sentí, más allá de toda verdad histórica, que me nombró algo así como el cronista oficial de las Indias, ¿no? Porque de ahí, claro, hemos estado de manera muy lenta, digamos, ¿no es cierto?, pero siempre permanente, en un diálogo infinito, y que tiene que ver básicamente con, y esto es el segundo interés, el segundo foco de las investigaciones que yo he hecho en torno a Cecilia, más allá, digamos, ¿cierto?, de partir desde la costa hacia la cordillera de los Andes, no solamente lo que es bastante obvio, digamos, ¿cierto?, y que hoy día se reivindica con la magnífica exposición curada por Miguel, el lugar que ella tiene en la historia del arte chileno, más allá de que esa historia, digamos, ¿no es cierto?, tú cuando niña, adolescente, hayas intuido, digamos, ¿cierto?, que había que tenerla bien de lejito, ¿no?, porque te estabas haciendo espacio en ella, obviamente, ¿no? Pero claro, eso lo tiene que venir a decir 50 años después un historiador del arte, ¿no? Entonces es un ciclo, ¿no? Es que me parece una cosa muy virtuosa, digamos, ¿no? No porque estemos aquí protagonizando esta conversación. Y a partir de allí, lo que yo quería mostrarles dos imágenes hoy día, con el permiso además del curador y del artista, por cierto, porque es como un spoiler del catálogo que viene, ¿no? Y son dos imágenes que seleccioné, porque son dos imágenes que no están en la exposición. Sabemos, ¿no es cierto?, que en estos catálogos, ¿no?, ahí va una, las imágenes de apoyo a los textos de cada uno de los invitados a escribir, ¿no?, en este trabajo, se apoyan en los puntos de vista, ¿no es cierto?, en documentación de archivo y ese tipo de también pequeñas como notas al pie, pero que van, digamos, ¿no es cierto?, referidas a imágenes. Y esta imagen, ¿no?, que estamos viendo allí es doña Norma Ramírez Arenas, y lo voy a decir en la jerga de los años 50, Norma Ramírez de Vicuña, porque hoy día ya eso es impensable, pero en aquellas épocas era de Vicuña, ¿no? La querida Norma, ¿no?, la mamá de Cecilia, y este es un cuadro que está en la casa familiar, es un hermoso retrato hecho por el maestro Carlos Pedraza. Entonces, entre toda mi digamos, ¿no es cierto?, derrotero investigativo, yo pongo el ojo en esto porque a mí me hace mucho sentido, digamos, ¿no es cierto?, y además teniendo la suerte de que tu mamá está viva y es una informante para mi trabajo de investigación, yo le pregunto a doña Norma, oiga Norma, pero ¿y este hermoso cuadro, digamos, ¿no es cierto? No, cuéntame un poco más, ¿por qué Pedraza? Y me dice cosas que, como diciéndome, usted es tonto, porque era amigo mío, y porque era vecino nuestro, ¿no? Y empiezan todas, ¿no?, las pequeñas historias que van tejiendo una gran historia. Porque más allá de la anécdota, digamos, ¿cierto?, del retrato de la madre en la casa familiar, está una idea que es fundamental, digamos, ¿no es cierto?, y que lo hemos también conversado con Miguel, ¿no?, y que es la figura, yo diría, tutelar, digamos, ¿no es cierto?, de la noción de madre, matriz, útero, quipu, y ahora hay que agregar cúpula, ¿no? Claro, y que está totalmente resumida en esta brillante pintura, una pieza de pintura, ¿no?, claro, figurativa, tradicional, que corresponde al canon perfecto de los años 50, ¿no?, etcétera. Pero ahí vienen las anécdotas, ¿no? Tu mamá me cuenta, sí, yo me acuerdo que yo fui varias veces a la sesión para retratarse, ¿no?, de este señor artista, que ya era un gran profesor de la Universidad de Chile, etcétera, ¿no?, que era vecino nuestro ahí en la Florida, etcétera. ¿Y con quién iba? Con Cecilita, porque esa es del 56, entonces tú ya tenías 8 años, ¿no? O sea, Cecilita iba al taller de Carlos Pedraza. Y ahí dejo el spoiler para que se lean después mi texto en el catálogo, porque si no, que lata. no les voy a dar la lata entera. Retengan esta idea, ¿no? Yo creo que, y es mi lectura de la relación de este cuadro con tu estar artista ya en esos momentos, ¿no? Porque una cosa es ser artista, pero otra cosa es estar artista, ¿no? Y ya Cecilia a los 8 años aprende una cosa que es súper importante, ¿no? La pose. Y eso es la transmisión de una tradición, ¿no?, de relación con la corporalidad
en donde claramente, con todo, doña Gloria me mira así con cara, ¿no es cierto?, ¿no?, con todo el canon de la época, ¿no es cierto?, de lo que significaba la representación del retrato femenino, ¿no?, etcétera, etcétera. No va por ahí mi lectura es más, es una metalectura, ¿no?, en el sentido de que esa pose, ¿no?, creo, es, en el buen sentido, la pose de estar artista y de entender perfectamente, ¿no?, mirando lo que hace un artista, en algo que no se va a copiar, no se va a imitar, porque efectivamente yo concuerdo, digamos, ¿cierto?, con como tú traes a colación la cita, Miguel. A Cecilia le interesa deconstruir o decolonizar esa historia, pero para eso hay que tener súper claro de qué se trata, ¿no? Y eso es una claridad que ya, imagínense ustedes, a los 8 años, ¿no?, está por ahí. La segunda imagen, por favor, ¿no? Otro spoiler del futuro catálogo. Esta es otra pintura que está en la casa familiar de Cecilia, ¿no?, la casa de la mamá, de doña Norma, en el living, qué sé yo, entre medio de un montón de cosas. Por supuesto, todos estamos tratando de buscar dónde está la enésima obra de Cecilia, digamos, ¿cierto?, debajo de la alfombra, etc. No, y a mí se me va el ojo para esto, ¿no? Y digo, oye, qué bonita, miren, una casa chilena, ¿no? Empezamos a hablar del campo, qué sé yo. Yo pensando que era un estándar también de la época, ¿no es cierto?, los años 40, los años 50, la casa tradicional burguesa chilena, ¿no es cierto?, ¿no?, con la casita colonial puesta ahí arriba de la, no sé, de la chimenea. No, esta era la casa del abuelo, ¿no?, el abuelo Lagarrille, ¿no? Entonces, una anécdota que también se había recogido significativamente en muchos textos anteriores de Cecilia, entrevistas, ¿no?, cuando Cecilia cuenta esto de la Florida, y claro, para nosotros que somos más jóvenes que Cecilia, nos cuesta imaginarnos, ¿no es cierto?, la Florida bucólica, pastoril, ¿no es cierto?, campesina, ¿no?, y que era prácticamente, digamos, ¿no es cierto?, una vida de ruralidad, no una vida urbana. Pero aquí viene también otra anécdota muy interesante, por eso que hay que, digamos, metodológicamente hay que combinar la imagen, que es como el hecho histórico para los historiadores del arte, con los testimonios, en la medida que tú los tienes, digamos, ¿no? Voy donde doña Norma, otra larga conversación, que son, imagínense ustedes, un lujo de oportunidad, y yo le pregunto, bueno, ¿y esta pintura, doña Norma? Esa casa, ¿qué era esa casa exactamente? Me la empieza a narrar, me la empieza a relatar, perfecto. Dos elementos saltan de nuevo, ¿no? ¿Cuál era el lugar más importante de la casa? La cocina. Y aquí viene mi interpretación un poquito metafórica, digamos. Cocinas que eran como talleres de artistas. Y tu mamá me dice, como diciéndome, como metáfora, si cocinábamos y pintábamos ahí mismo. Tal cual. No es una metáfora, no, es una cuestión fidedigna. Entonces, a mí como historiador, digamos, ¿cierto?, que vamos trabajando siempre sobre dato duro, ¿no es cierto?, y pretendemos, ¿no?, transmitir certezas de respecto a las cosas, o algo así, digamos, ¿no? Literalmente, me cae la teja, ¿no? Casa colonial, ¿no? Respecto de que esto de la cocina taller, claramente, ¿no?, tiene que tener un interés para quien lo está representando, porque aquí viene la pregunta también obvia, digamos, ¿y de quién es esta pintura? ¿Quién la firmó? ¿Qué sé yo? Y por aquí termino porque me parece una anécdota muy interesante que tu mamá no la sabía, porque como yo venía de estas historias de Viña del Mar, de Valparaíso, investigando esto que dije primero, ¿no?, artistas de los años 30, ¿no es cierto?, qué sé yo, y me dice, no, este era un amigo de la familia, un joven que venía de Croacia, ¿no?, un inmigrante, qué sé yo, Roko Majatic. Ya, le dije yo, pero si ese era profesor de la Escuela de Bellas Artes de Viña. Ah, lo sabía, mijito, me dice tu mamá, qué sé yo, no sé qué. Era amigo de la familia. Y entre muchas cosas que pintó acá en Santiago, y también pintaba, se presentó a los salones primero en Viña, fui a la documentación, rescaté, precisamente estaba el señor, y después pasa a ser profesor de la primera generación de profesores de la Academia Municipal de Bellas Artes de Viña del Mar, 36, ¿no? Hasta que el buen señor muere en extrañas circunstancias el año 1949, a un año de tu nacimiento. ¿Y sabes cómo muere? Y cuando yo le digo esto a tu mamá se queda muy perpleja. Él va a los roqueridos del camino entre Viña del Mar y Concón, los que conocen saben lo que estamos hablando, se instala en una roca, se pone a pintar in situ y desaparece. Nunca más lo encuentra.
Y la prensa de la época, porque la prensa también es una fuente de documentos, no que él se cayó. Pero aquí viene el cuento, se cayó a las aguas de Concón. Y aquí sí me permito la metáfora, tú lo recoges de vuelta en basurita. O sea, tus basuritas que tú recoges en la playa de las Bahamas en los años 60, algo tenían de eso que venía ahí. O sea, ¿cómo viaja de la Florida, de tu familia, de tu mamá? ¿Cómo toda esta especie de hiperconexión que uno puede hacer, digamos, ¿cierto?, post facto, ¿no?, cobra tanto sentido finalmente en el gran título que tiene esta exposición, que es soñar el agua. El agua nos está soñando. Lo dejo ahí. Gracias, José. Cecilia, para mí es un honor poder tener esta conversación contigo. Yo trabajo hace 20 años historias de mujeres artistas, pero mis artistas están muertas. Enfrentarme a una artista viva, con preguntas, con inquietudes, en un diálogo enriquecedor, es para mí una oportunidad que me emociona y que al mismo tiempo me pone un desafío, ¿no? Hemos intentado muchas veces trabajar con artistas que lamentablemente han ido desapareciendo. Esta justa reivindicación de tu trabajo en el museo es también una reivindicación para todas ellas y para nosotras. Y te quiero preguntar, y perdón que lea porque escribo mejor de lo que hablo, tengo muchas preguntas, pero quiero partir por esto. La poeta chicana Gloria Anzaldúa ha planteado la autohistoria como una parcela de libertad sobre los recursos lingüísticos para la construcción de la historia que es propia, pero que apela a más de un sentido narrativo, es decir, que utiliza diversos lenguajes que exceden a la escritura. José también lo ha planteado desde esta tríada madre, casa, infancia, y que apela a ese mismo sentido político de la autoenunciación. ¿Crees que tu obra entonces puede percibirse como un ejercicio de esta autocreación crítica que hablábamos el otro día, desde una toma de posición como sujeta a mujer? Sabemos lo difícil que es ser mujer y sabemos lo difícil que es ser mujer artista, que interpela historias posibles no solo para ti en tu historia, sino también para una colectividad mayor, un autoconocimiento que es más bien compartido. No sé, ¿podrías pensar que tu proceso de creación no solo es una historia personal, sino una conexión con la historia de los otros? Está muerto. No, está bien. Y está vivo. Bueno, me emociona mucho, así como a ti, estar acá contigo, porque yo te admiro a ti hace mucho tiempo. Ni qué decir, te admiro a ti, Miguel, te admiré antes de conocerte, y a él lo admiré del momento que entró a mi casa. Entonces, él ha confesado que sintió en ese momento, y es verdad. Vi un cabrito chico que llegaba aquí, pero que tenía una inteligencia, de una agudeza y una perspicacia única. Yo nunca me había encontrado con un joven chileno como acá, José. Entonces te voy a contestar a medio camino entre lo que tú me dices. A Gloria Anzaldúa yo la conocí antes de que ella se convirtiera en Gloria Anzaldúa. Entonces tengo en mi corazón ese amor inmenso por ella. No fuimos amigas ni nada de eso, pero yo alcancé a llegar a Nueva York por casualidad en el año 80, en el que todavía el perfume de los 70 estaba vivo. En realidad muchos amigos historiadores dicen que los 70 se acabaron a comienzos de los 80, y es verdad, por lo menos históricamente en Nueva York. Llegué a Nueva York e inmediatamente fue absorbida, así, con ese sonido, por las artistas feministas que tenían unos grupos, y en esos grupos estaba Gloria.
Y ella y Cherry Moraga también, que fue coautora con ella, con otros libros, todavía por lo menos yo nunca la había leído, no sé si ella ya escribía, pero era una de las chicas chicanas, entonces las chicas de color rápidamente nos encontrábamos y nos hacíamos amigas. Entonces para mí es una emoción inmensa que tú comiences con ella, a quien yo admiro e incluyo en varios de mis trabajos. Ahora, con respecto de lo que contó José, de la cocina taller. Esa cocina taller era tan real en mi familia, no solamente por mi abuela, que no está representada acá, Teresa Lacarrigue, que también era escultora, y por mis tías, que no sé si están representadas en la colección acá, Rosa Vicuña y Teresa Vicuña, todas eran escultoras de la greda. Y todas tenían taller adentro de su casa, algunas de ellas directamente al lado de la cocina, es decir, y los niños chicos gateábamos entre la cocina y el taller como Pedro por su casa. Y entonces ese sentido de ser y estar artista, yo lo mamé de mis abuelas y de mis tías, y mi abuela materna era cantante de ópera antes de casarse, y yo le hago poemas, la cantante de ópera de Diaguita, porque al fin, haciéndome el ADN, supe que ella era Diaguita, y ella era racista como pocas mujeres, odiaba todo lo indígena. Eso es una mestiza o una indígena muy característica de Sudamérica, ¿ya? Entonces, con todas esas cosas, te puedo decir que ese sentido de autocrítica está totalmente conectado con ese ser mujer, con ser mujer oscura, porque en mi familia yo me di cuenta rápidamente que yo no era igual que mis demás primos, que yo era de las oscuritas de los primos. Y me di cuenta que eso rápidamente significaba una desvalorización. Y lo mismo con el ser niña. Y eso lo supe al momento que nació mi hermanito segundo, el que venía después que yo. Y esto lo he dicho muchas veces, así en términos bien de Chile. ¡Qué lindo mi niño! Eso, yo no recuerdo nunca que eso me haya pasado a mí, ¿no? Si estaba al ladito mío, mi prima, por ejemplo, adorada, Barbarita, rubia de ojos verdes, ¡ay, qué niñita más preciosa! Y la oscurita. Entonces, ese sentido de ser la oscurita invisible es el alma de mi vida y de mi trabajo. Y es lo que me dio la fuerza. Entonces, yo no sé a quién le contaba hace un rato, porque he hablado con tantas personas que me perdonan. Cuando yo estaba en el liceo descubrí que había un espejo gigante. Entonces yo hacía como que iba al recreo o como que iba a pis, y me instalaba frente al espejo y me miraba, pero no me miraba la cara, el peinado, no. Yo miraba. Ahora creo que se lo conté a mi hermano Ricardo. Y miraba y veía los huesos y veía la sangre que corría por debajo de los huesos, y por ahí me iba y viajaba por el cosmos. Entonces yo empecé a construir esa Cecilia cósmica para defenderme del ser despreciada. Cuando era una niñita rural que iba a la escuela rural por esos caminitos de tierra de la Florida, me sacaba los zapatos como yo siempre vi a mi mamá hasta el día de hoy. Ella se saca los zapatos y cuando él hice el ADN, claro, además basta verle los pies. Las patas indígenas, yo las tengo iguales, anchas, oscuras, hermosas porque son odiadas y porque las mujeres tratan de tener zapatitos finitos y pies chiquititos. Yo no. Pies deformes. Entonces, desde la perspectiva occidental. Entonces, esa niñita a mí me tiraban piedras porque yo, los otros niños, porque yo en el caminito a la escuela iba bailando, iba volando desde mi perspectiva, porque yo soñaba y me daba cuenta y investigaba yo en mi soledad de niña que crecía en el campo. ¿Por qué los sueños existían? Me acuerdo claramente del momento que me di cuenta que había una cosa que se llamaba el sueño y una cosa que se llamaba la realidad. No puedo haber tenido más de 4 años cuando me di cuenta de eso. Y sabía que esos sueños eran una guía. Entonces yo en los sueños volaba. Y en el sueño yo tenía un paso muy perfecto que era lo voy a decir en inglés porque no sé cómo se dice exacto en español, es un spinning, o sea, es un hilar a la derecha
de los pies y un hilar en sentido contrario de los brazos. Entonces mis brazos iban así, como unas hélices, y mis piernas, ese era el paso que yo practicaba en el camino a la escuela. Obviamente ustedes comprenderán que los otros niños, ¡ahí va la loca! ¡Tam! Piedrazos. Y entonces con esos piedrazos yo aprendí a volar de una manera verdadera, con la imaginación. Entonces yo los veía ellos chiquititos, 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 porque yo ya andaba por las estrellas. Y como los veía chiquititos, no me podían hacer nada. Entonces mi obra poética de autoconstrucción y de autocrítica es más allá del feminismo, es una autoconstrucción de autodefensa del sueño y de la imaginación. Y digo eso y me doy cuenta del poderío infinito de la niña rural que es capaz de pensar así. Y espero que todas las niñas que están presentes en esta sala sientan eso, porque eso es lo maravilloso de ser una chilena urbana. Ninguna de nosotras está totalmente lejos de los cerros, de las piedras, de las playas. Sobre todo si hemos tenido el privilegio de tocar, jardinear y de tener mamás que también fueron criadas así. Y eso es la paradoja más violenta en cuanto al hecho del antropoceno, como la Marisol Cadena, que es brillante, que yo admiro como te admiro a ti, Miguel. Ella lo siente porque también ella seguro que vivió así. Y porque ustedes deben saber que de todos los lugares de la Tierra donde se está destruyendo la Tierra, no hay lugar donde se haya destruido y se esté destruyendo la Tierra con más violencia y velocidad que en Latinoamérica. Nosotros somos el lugar donde el 94% de la biodiversidad ya ha sido destruida. O sea, si nosotros en este momento seguimos votando por la ultraderecha, esa destrucción se va a acelerar al punto de que Latinoamérica va a ser uno de los primeros lugares no habitables. Bienvenidos seamos a la construcción de una rápida transformación de nuestro amor en acción por ese barrito. Y celebro, y de hecho llegué tarde aquí porque fui a ver un jardincito como de 1 metro cuadrado, poquito más de 1 metro, que es el primer jardín nativo que se instala en el Parque Forestal. Y quiero decir eso porque eso fue lo que yo le propuse a Salvador Allende en el año 71. Entonces Salvador Allende dijo: me encanta, me parece maravilloso, pero Chile no está listo. Y por eso existe esa instalación ahí arriba que se llama Semilla, que es la semilla que no está lista para brotar porque nosotros no estamos listos. Entonces ese equipo que está ahí, todavía no le hemos puesto el nombre porque yo me cansé demasiado, es Equipo Semilló y está dedicado a los detenidos desaparecidos que desaparecieron 2 veces como desaparecen las semillas nativas. Desaparecen primero porque se extinguen o porque se los raptan y desaparecen una segunda vez porque nosotros no consideramos lo que significa esa extinción y esa desaparición. Entonces esta bellísima exposición está construida con dolor, con un dolor supremo, con el dolor de admitir que somos nosotros los que hemos hecho esta destrucción, no ellos, nosotros. Te agradezco mucho tus palabras, tu historia en distintos niveles me interpela directamente. Yo crecí en el Peñalolén marginal de los años 70, crecí en dictadura, ¿no? He visto cómo Peñalolén, ese Peñalolén rural ha ido desapareciendo y creo que tus palabras nos interpelan a todas también desde otros lugares que remecen nuestras propias historias. En ese mismo sentido, Cecilia, Miguel me pidió que nos saltáramos esta otra pregunta para que tú siguieras como hablando. Hay una relación histórica de las artes visuales con los proyectos de cambio social, ¿no?
Ejemplo de ello han sido los diferentes periodos de efervescencia política que se han vivido, por ejemplo, en los años 30 y 40 con el Frente Popular, donde emergieron artistas tan importantes como Marta Brunet, Laura Roddick, Amanda Flores, por nombrar solo algunas. Desde finales de los años 60 se creó o emergió un momento particularmente importante en la cultura, con reformas universitarias y cambios importantes de paradigma de los cuales tú fuiste parte. En tu caso fuiste partícipe de este proyecto de cambio social, utilizando y acudiendo a diversos medios y herramientas que fueron tu participación en Ojo con el Arte, el uso de la radio como espacio de expresión o tu vinculación con la educación popular expandida. ¿Cómo ves en retrospectiva ese escenario hoy? Lo veo destruido, lo veo minimizado, lo veo olvidado y lo veo renaciendo. Las dos cosas a la misma vez. Entonces, por ejemplo, yo fui parte, y eso fui criticada ayer por una persona muy importante en mi vida, que es la representante de la cultura de Tiltil, un pueblito en el que yo, una comuna más bien, en la que yo he trabajado muchos años con los bailes chinos, ¿ya? Entonces, quiero decir lo que ella me dijo. Me dijo, ¿por qué no está en la muestra la Escuela del Oír? Entonces, la Escuela del Oír es un invento de Cecilia y que con Miguel ya lo habíamos contemplado, y también otro cansancio de Cecilia, no permito colocarlo ahí porque en realidad que me desplomé más o menos 2 días antes de terminar la instalación, así que a lo mejor lo podemos corregir todavía. ¿Y qué es? Que ese sentido de la educación popular es la cosa más importante del planeta desde mi perspectiva. Y yo no soy historiadora de la educación, ni mucho menos, he leído recontra poco de eso, pero lo poco que he leído me ha inspirado a admirar profundamente a personas como Gabriela Mistral y a tantos otros artistas que han estado en la historia de Latinoamérica, especialmente involucrados en la creación de una educación liberadora. Pensadores, filósofos, educadores, artistas, y yo creo que ese es el futuro de todos nosotros los que estamos presentes acá. No sé si está presente mi sobrina Fernanda Vicuña, que es artista y se está graduando de la escuela, de la misma escuela donde fui yo, de la Universidad de Chile, y ella ya tiene esa visión, y yo sé que muchos jóvenes tienen esa visión de que la educación popular, liberadora y transformadora es donde deberíamos estar todos participando, porque ya no tiene sentido que los artistas, como en los años 80 se empezó a establecer la idea del artista que tenía una carrera individual y que el que no era exitoso a los 24 años ya estaba jodido. Todo eso es colonización de la idea que existe en el mundo del primer mundo, pero no era la forma en que nosotros crecimos ni nos educamos. Yo quizás fui la última generación que creció con la idea de que eso no era una posibilidad imaginaria de que uno pudiera tener una carrera individual. No, eso no corría. No era parte del deseo. Por ejemplo, yo cuando era joven, la mayor parte de mis obras yo las regalaba. Esa idea de que uno pudiera vender su obra no circulaba por mi cerebro. ¿Te fijas? Y parte de eso era el trabajo con los niños. Yo establecí mi primera escuelita en el bosque de Ventanas, entre Ventanas y Pichidangui. No puedo haber tenido más de 6 o 7 años cuando instituí la escuelita del bosque. Esto lo he contado a Renata Cerveto, precisamente la compañera con que Miguel apareció en mi vida, en una pequeña publicación que no sé si ya sale o está por salir, por primera vez, porque nunca ha habido oportunidad de contar cómo la niñita Cecilia, y cuando mi familia se trasladó de la Florida a vivir en el barrio del Canal San Carlos, Martín de Zamora, por ahí, en esa época todavía también era semi-rural, ya las calles estaban pavimentadas, tenían focos, cosas así civilizadas que en la Florida no existían, pero de todas maneras había todavía espacios silvestres. Por ejemplo, el Canal San Carlos era un espacio silvestre. Y ahí yo también establecí en el patio de mi casa una escuelita para los niños del barrio. Y bueno, y ya de grande ya establecí mi primer proyecto de educación rural con Caleu, con la municipalidad de Tiltil.
Entonces, creo que tengo que terminar ahí porque ya me he extendido demasiado, en una invitación a recuperar ese sentido de la educación popular expandida. En 1970, y esto también lo hemos conversado, Nemesio Antune, entonces director del museo, realizó esta actividad Museo 70, en donde te invitó a ti y a otros artistas a lecturas poéticas, performance y otras acciones que estaban destinadas a un contrapúblico, que era la comunidad joven, ¿no?, que estaban fuera del espectro de la cultura oficial. Esa acción fue duramente criticada y censurada por la prensa y por los grupos ultraconservadores, algo que nos trae directamente al escenario que estamos viviendo en la actualidad. Hay un poema que te quiero leer, Después de la derrota, que fue escrito en náhuatl, anónimamente, luego de la caída de Tenochtitlán, y que dice: y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte. La derrota tiene latidos quebradizos, ¿no?, dice Jorge Richman. ¿Cómo ves estos escenarios desde el lejos y desde la ahora? Estuvimos conversando sobre la idea del fracaso y la derrota como una noción de resistencia permanente. ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva al respecto en el escenario en el que nos encontramos hoy en día? Bueno, primero, tú tienes el don de emocionarme siempre, Gloria, porque ese poema yo lo incluí en mi instalación realizada en la Bienal del Whitney Museum of American Art en el año, puede que me equivoque en el año, fue en los 90, puede ser 94, 97 quizás, sí, ya. Es exactamente poema, ¿ya? Y cuando hice mi antología de la poesía, 500 años de poesía latinoamericana, por supuesto, en la antología crucial ese poema, porque ese es un poema supuestamente anónimo, escrito por un indígena, escrito seguramente oralmente, transcrito por un fraile, que es, yo creo que el gran poema de América Latina. Sigo sintiendo y temblando frente a ese poema, porque esa verdad de la derrota y del fracaso es nuestra verdad permanente. Y será así, y en realidad no es una verdad latinoamericana, digamos la verdad, que es que esa derrota, y este es el título del libro de un escritor inglés que yo admiro mucho y que ahora es amigo porque lo conocí gracias a la Tate, que se llama Chris Knight y que está inspirado en Frederick Engels. Está inspirado en un manualcito que hizo Engels en el siglo XIX y que yo leí cuando era una joven chilena liceana y que también fue una gran inspiración para mí, y que el título del libro de Chris Knight es La derrota universal de las mujeres, porque sin derrotar primero a las mujeres no se hubiera podido derrotar al proletariado, antes de que se llamara proletariado, que eran simplemente los trabajadores de la tierra. Y esa derrota comenzó, por supuesto, en el Medio Oriente, de ahí llegó a Europa, de Europa se repartió por todos los continentes del planeta y sigue siendo nuestra derrota hasta el día de hoy, hasta el domingo 7. ¿Ya? Entonces, para mí, entrar de lleno en el sentimiento, en el sentir, en el dolor brutal de la derrota y el fracaso continuo que somos todos nosotros y al cual nos vemos obligados porque estamos esclavizados por un sistema destructor de la vida, de la inteligencia y de la creatividad y de la imaginación y del deseo, como bien dice Miguel. Miguel es la única persona que se ha fijado en que Cecilia habla de la expropiación del gozo. Y si no fuera por ti, Miguel, nadie se daría ni cuenta de que yo he pensado y dicho eso, porque ese libro que yo escribí con gozo brutal en mi juventud, va a salir un extracto de ese libro publicado por primera vez ahora, y lo escribí en los años 60. O sea, esos más de 50 años de supresión de Cecilia tienen un motivo, una razón que me enorgullece, porque yo fui una salvaje para oír lo que mi cuerpo sentía y decirlo y escribirlo. Yo recuerdo que cuando yo era esa joven poeta, llegaban acá poetas
Por ejemplo, el héroe poético de ese momento era Yevgeny Yevtushenko. Esto lo contó él mismo, que se bajó del avión en Santiago y le preguntaron, ¿y usted qué le interesa conocer a Chile? Quiero conocer a Cecilia Vicuña, dijo, ¿no? Y en Chile a mí no me conocían ni los perros ni los gatos, nadie, ¿me entiende? Pero él había leído mi poesía publicada en una revistita chiquitita que aparecía en Ciudad de México, donde Cecilia mandó sus poemas a los 17, 18 años de edad. ¿Te fijas? Entonces, esa supresión de la voz de la niña es fundamental al capitalismo, es fundamental a la destrucción del planeta. Y lo digo y se me paran los pelos, porque sé que estoy en presencia de ustedes. José, yo sé que tú quieres hablar del título sugerente de esta exposición retrospectiva del futuro y del sentido que cobra esta exposición en Chile, en este museo y en este contexto. Ya, una cosa cortita. Esto es como el spoiler del spoiler. Es que ahora en la mañana le comentaba a la Cecilia cuando veníamos por el museo que estuve medio desvelado escribiendo lo que me toca, pues la crónica de esta vuelta. Y esto no se lo comentaba a Miguel, es novedad para Miguel. Si yo tuviera que hacer mañana, publicar alguna nota, alguna cosa de todo lo que hemos vivido en estas 48 horas, la nota se va a llamar, cóbrenmelo, La pluma pará. Porque esa expresión que es tan coloquial, tan chilena, ¿no es cierto? Y que es como una... Y que es tan así también hétero y tan machita, ¿no es cierto? Tan como de erección, ¿no? Así, la pluma parada, ¿no? No, po. O sea, porque... Y tiene que ver con la exposición que hizo la Kunsthalle en Viena, Miguel, digamos, ¿cierto? Con esta frase, ¿no? tan linda, digamos, ¿cierto? Este fragmento de un poema, ¿no? De tratar de resistir en la levedad de la pluma por toda una vida. Y resulta que hoy día estamos en un momento de pluma parada, así que no hay que ser muy tampoco metafórico, digamos, ¿no es cierto?, para entender eso. Entonces, ¿cómo en un momento que puede ser, digamos, ¿no es cierto?, tan conflictivo como el momento en que Cecilia entra por primera vez al museo, ¿no es cierto?, el año 1971, ¿no?, con el famoso otoño, y resulta que ese día de la inauguración, ¿no?, mataron a Pérez Zújovich. O sea, que fue un incidente no menor, digamos, ¿cierto?, dentro del áspero momento de violencia política que había en esa época. Y por supuesto, la inauguración no pudo ser, el museo, había toque de queda, ¿no? Después duelo, ¿no? O sea, el mítico otoño fueron 48 horas también, un fin de semana que se pudo abrir finalmente, y viniste tú, tu familia, tus amigos, y casi no hay fotos, porque después descubrimos que habían fotos. Pero tú en ese momento incluso dijiste en Sabor a mí, y no hay ni fotos, digamos, ¿no? Y ahí quedó. Y eso podría haber quedado ahí, ¿no? Casi como la anécdota de una joven artista que hace su primer solo show, como dicen los gringos, ¿no es cierto? En un super museo, pero que en el fondo es el apañe de la familia, la típica cosa, digamos, ¿cierto?, de ir a acompañar al artista que solamente es conocido en un círculo muy pequeño. Fíjense ustedes, ¿no? 50 años después, estamos en un momento bien complejo, digamos, ¿no? Y quiero remarcar esto, ¿no? Porque ayer algunos comentarios al pasar, digamos, ¿no es cierto?, eran como, bueno, sí, esto está muy lindo, muy bonito, tengo mucha empatía con esta poética, digamos, esto como si fuera una cosa media blanda en el sentido político, y es súper dura en el sentido político. O sea, que tú digas hoy día, ¿no es cierto?, que el quipu se llama semilló y está marcando el punto, ya no solo sobre lo menstrual, sino que también sobre la sangre derramada, digamos, ¿no es cierto?, en este país, ¿no? Bueno, es una cosa también muy clara de tu parte, ¿no? Es decir, aquí hay posición, y hay posición hace 50 años, hay una posición hoy día, y la ética de tu trabajo, si me permito hablar de esa manera, digamos, esto que puede sonar muy pomposa, es muy impecable, digamos, ¿no es cierto?, en términos de su continuidad. Y eso es un valor.
Y eso, ¿no? Esta pluma parada nos demuestra, desde mi lectura, digamos, ¿cierto?, de que cuando las artes empiezan como a funcionar como patrimonio, es porque las artes interpelan una cuestión que es común, el bien común lo vamos a llamar, ¿no? Que ya no es el yo del autor que se instala ahí a decir qué lindo es el mundo porque véanlo por mis ojos, como lo veo yo. Y nos someten, digamos, ¿no es cierto?, a esa pequeña dictadura, digamos, ¿no?, del autor, que impone. La Cecilia invita, ¿no? La obra de la Cecilia invita, y como invita, digamos, ¿no es cierto?, bueno, esos niveles de interpelación van desde cuestiones viscerales de la guata, ¿no es cierto?, del sentimiento, de la emoción, hasta estas cosas, ¿no es cierto?, que puede hacer un académico como yo en esta vuelta, ¿no?, que pueden sonar muy estructuradas en este punto, ¿no?, pero yo creo que dan mucho material para mis estudiantes, para las futuras generaciones, para los que asoman, digamos, ¿no es cierto? O sea, aquí hay, en 50 años más, ¿cómo se va a llamar esta exposición? Y por eso que es muy bonita la bajada del título, ¿no es cierto? ¿No? Esto de que sea una retrospectiva del futuro de la obra, ¿no? Eso, doña Gloria podría decir. Muchas gracias, don José. Podemos dar inicio. Sí. ¿Hay un micrófono disponible? ¿Tú? Acá. Sí. Acá, adelante. Perdón. Hola de nuevo, Cecilia. Nerviosa, identificada y súper emocionada. No me atrevo a hacer muy larga la pregunta por el nervio. Quería preguntarte si contaste un poco las dificultades que tuviste cuando eras niña. Intuyo, porque no le he leído mucho, que hay como ciertas dificultades que me imagino se dieron también con los años, no solamente en tu juventud, sino que quizás en una creación como más adulta. Y quería preguntarte si las lejanías con Chile, los acercamientos y de nuevo el estar lejos y el volver, y esas idas y vueltas y las fricciones que pueden haber en esos tránsitos, los cambios, cómo te han cambiado a ti y cómo esos cambios han influido en tu trabajo, con todo lo íntimo que sé que eso implica como pregunta. Sí, es una pregunta que siempre me hacen. Y como no se puede responder realmente, me obliga a inventar siempre una respuesta. Porque todas las respuestas que yo puedo inventar son todas verdaderas y falsas a la misma vez. Son verdaderas en cuanto a qué es lo que yo realmente siento, pero son falsas en cuanto a que uno no puede saber verdaderamente cómo te han cambiado esas dificultades. ¿Te fijas? El arte y la poesía son un método de autoconocimiento, pero autoconocimiento no en el sentido del ego ni del supuesto yo, sino de autoconocimiento en relación a lo que los taoístas y los budistas llaman la verdadera naturaleza del ser. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva chamánica, que tiene todo que ver con esa perspectiva antigua taoísta, porque los verdaderos estudiosos del taoísmo dicen que es un chamanismo femenino, que probablemente sea uno de los más antiguos de la Tierra, aunque hay un chamanismo femenino mucho más antiguo que es africano y con el cual yo conecto así alma con alma, y que dice que realmente ¿cómo vamos a conocer lo que realmente somos? Es a través de las dificultades, a través del fracaso, a través de la derrota. Y tú encuentras esa constante. Por ejemplo, hace poco empezó a circular un video antiguo de una escritora negra norteamericana fantástica que se llama Maya Angelou. Y Maya Angelou dice exactamente eso. La derrota es para conocernos, para saber qué somos, de qué metal estamos hechos. Entonces, si hay alguien que ha sido exigida en metales profundos, soy yo, porque el desdén y el desprecio, como mencionó Varinia en su apertura, en su discurso,
es verdadero y ha durado hasta hace muy poquito. Y en muchas esferas sigue dudando. Es decir, sigue sonando. Y tú lo percibiste, eso tú, José, lo dice. ¡Ay, qué lindo! Es como que Cecilia es una estúpida, es una tonta. Mi obra, la que se va a publicar, se llama El diario estúpido. Porque yo adquirí orgullo de mi tontería, orgullo de mi estupidez muy temprano, porque me di cuenta que era el espacio de mi libertad. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo me ha afectado la dificultad, el sufrimiento y todo lo que yo he vivido? Me ha afectado en forma rotunda, radical y absoluta. Y eso se va a descubrir una vez que yo esté muerta y todos esos textos censurados, escritos, escondidos que tengo yo, van a empezar a salir. Y se puede descubrir en las plumitas ladeadas o paradas. Hay que descubrirlo. Y yo te invito a que tú misma lo descubras en ti y así vas a saber. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran decirle a Cecilia? Hola, Cecilia. Quería preguntarte una cosa bien en específico y es que me gustaría saber, quizá por todo lo que han dicho aquí y más o menos sé como tu historia de vida, ¿cuál es la relación que sigues teniendo con este territorio? Esta pregunta la hago en base porque casi toda tu obra se basa en el territorio, en la conexión que las personas, la mujer tiene con su territorio y me parece bien importante como saber tu relación hasta el día de hoy con este territorio o con Latinoamérica, básicamente. Eso. Gracias, sí. Todas las preguntas buenas, de hecho, no se pueden responder completamente porque uno misma las está viviendo, ¿ya? Entonces te puedo decir que esa relación, aunque yo solamente viví hasta en Chile, fui chilena, digamos, hasta que tuve 24 años, eso hace, como tengo voy a tener 75 en unos días más, significa que yo he vivido casi toda mi vida afuera, pero mi alma no ha vivido nunca afuera, ¿te fijas? Porque tengo un alma pelotuda, un alma que está tan unida a estos cerros y a esta tierra y a estos olores y a estos aires que como no se puede creer. Mi mamá, por ejemplo, que es muy sabia, dice, es que mijita, usted nunca se fue. Entonces, porque yo, perdonen, me emociono demasiado, yo escribí hace muchos años cuando fue el golpe que Chile era como esos perros que se sacuden después de que salen del agua, así, se hacen así y salen disparadas las pulgas. Así salimos disparados nosotros. Yo no me fui de Chile, me fueron, ¿te fijas? Entonces yo salí becada y yo estaba estudiando en Londres cuando fue el golpe. No fui de esas exiladas que se tuvo que ir arrancando, escondiéndose, para nada. Yo ya estaba allá. Pero tuve mucho miedo de volver porque yo trabajé en la televisión chilena cuando era joven, porque la televisión, y esto es importante, y no lo estamos poniendo en esta exposición solamente porque no había suficientes salas, pero lo hemos conversado con Miguel, es el hecho de que la televisión chilena también era parte de ese movimiento de la educación popular expandida, porque hasta el golpe militar solo había televisión cultural en Chile. ¿Se imaginan eso? Imagínense que yo tuve 2 programas de televisión antes de los 24 años acá en Chile. Entonces eso hacía que yo seguramente ya estaba fichada desde que tenía 20 años, o quién sabe desde antes, por las cosas que yo decía en público en la televisión. Bueno, eso es pero el territorio, cuando tú tienes una relación profunda con un territorio como la que tengo yo con este lugar, eso se transcribe a todo el planeta. Entonces yo, así como me relaciono con Chile, me relaciono igualito con Manhattan. Y yo del momento que llegué a Manhattan,
yo empecé a sentir que era Manhattan, que quiere decir tierra de cerritos. Y todo Manhattan es así y así y así. Los caminantes como yo, o los ciclistas, porque fui ciclista muchos años, dejé de ser ciclista porque fui atropellada 3 veces. Entonces camino nada más. Y yo amo ese río, yo vivo al borde de ese río, yo planto árboles en Nueva York, yo planto, estoy permanentemente, porque soy parte de un movimiento invisible que se llaman las Green Guerrillas, que son unas viejitas así como yo, que andamos repartiendo semillas silvestres por todos lados, a toda hora y en todo lugar. Yo soy de las que defienden los insectos hasta la última pulguita, ¿me entiendes? Hice un gran evento global en Nueva York que se llama Insectagedon, que se refiere al apocalipsis de los insectos. Sin insectos no va a haber vida en este planeta. Entonces, ese amor yo lo llevo donde quiera que voy, lo ejerzo en el río Támesis. Por ejemplo, 2 semanas antes de que yo llegara a instalar en el Támesis, ¿qué hizo el Támesis río? ¿No? Se desapareció. El río Támesis por primera vez en la historia registrada se chupó, se le secó una de sus fuentes principales y bajó. ¿Te fijas? Entonces para mí el río Támesis está conversando con nosotros, nos está diciendo lo que el río Támesis quiere. Todos los ríos del planeta nos están hablando y nosotros somos los ahuevados que no queremos oír. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo aprendí de las acequias de la Florida vive en la viejita. ¿Se puede? Sí. ¿Quieres volver a hacer una? Ahí sí. Una última pregunta. Ah, no, pero si es que alguien más quiere. Sí. Bueno, yo quería preguntarte algo. Tú dijiste que te habías basado mucho en Latinoamérica, en un libro latinoamericano que era escrito por indígenas. Y bueno, mi inquietud está en saber si soñar el agua tiene un poco de la esterilización indígena que ocurrió más o menos en la misma fecha de 1964, que pasó en Perú y que fue parte de los gringos o de Norteamérica. No sé si me entiendes. Mira, el sonido está tan malo que oí como más o menos lo que tú me dices. A ver si te entendí. Tú me preguntas si el concepto de soñar el agua está inspirado en la poética amerindia de los indígenas de América. ¿Es eso? Sí, claro. O sea, yo sé que tiene mucho de Chile esta obra, por lo que tú comentaste. Tiene mucho de Chile, pero también tiene que ver con tu historia. Entonces, si vivías, si vivías en otro lado, ¿por qué, si te basaste realmente un poco en el contexto de Latinoamérica o América? No sé si me entiendes. Ahora, si me basé en el concepto de América, ya, bien, perfecto, ahora te entendí. Y si no te entendí, lo vas a saber por mi respuesta. En los años 60, yo soy una niña de los 60, ¿no es verdad? Porque en los 60 yo era adolescente y era una adolescente infinitamente curiosa que leía todo, ¿no? Y entonces, ¿qué había pasado? Había habido una revolución que empezó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental, como había pasado en el siglo XVIII, ya previamente, y como había pasado en el siglo XIII, cuando el primer rebelde frente a la cultura occidental destructiva fue San Francisco de Asís, ¿te fijas? Rebelde contra la iglesia. Y entonces, en los 60 fue la rebelión que me tocó a mí. Y esa rebelión se manifestó
manifestó en que la intelectualidad de Latinoamérica, más o menos de los años 40, 50 para adelante, y de Estados Unidos, se volcó a valorar el pensamiento de los indígenas de América. Entonces yo fui muy sensible y fui tremendamente educada. Yo buscaba específicamente el pensamiento guaraní, específicamente el pensamiento mapuche, y era lo más difícil encontrarlo en esa época de los años 60, pero era encontrable. Y si eso tuvo influencia sobre mi poesía y mi pensar y mi sentir, una influencia total y absoluta, ¿ya? Y yo sabía inglés y por lo tanto leí muchas cosas en inglés, y tú puedes encontrar un eco de esa Cecilia que leía esas cosas en toda mi poesía. Pero no solamente en eso, sino lo más maravilloso es que muchas cosas que yo no leí porque no tuve acceso, yo las escribía igual. Porque ¿qué pasa? Que tú entras en una sintonía y los poemas como que se escriben solos. Y los poemas están como si estuvieran ya creados por ese pensar indígena universal de todo el planeta, no solamente de América. Entonces yo, que soy muy lectora, me encuentro con que poemas que yo escribí imaginando que los había escrito yo, ya estaban escritos, por ejemplo, en África o por ejemplo en la antigua China. Entonces esa poética que se ha mantenido viva en las culturas indígenas de América es un tesoro universal de un valor tan supremo que nosotros ni siquiera podemos decir qué tan valioso es, porque no tenemos los elementos intelectuales, morales y éticos para valorarlo como debe ser valorado. Sí. ¿Así nomás? Gracias. Muy emocionante. Muchas gracias. Una pregunta un poco mamona. Nos contabas de que tu obra está elaborada desde mucho dolor. Quería preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que el dolor le gana? Terrible tú, oye. No hay que tratar de ganarle al dolor, porque es una carrera perdida. El dolor no se gana, el dolor ya te ganó. Si tú ya tienes dolor, ya, ¿qué vas a hacer? Pero uno sí puede hacer una cosa, y eso lo enseñan todos los maestros de todas las culturas, que es abrirse al dolor, entregarse al dolor y contemplarlo, amarlo, agradecerlo, para que te enseñe, para que te guíe. Entonces la cultura occidental es una cultura enferma, porque te enseña que el dolor es vergonzoso, te enseña que el dolor es de mal gusto, que el dolor hace que nadie se quiera juntar contigo, porque el dolor tiene un olor. Hasta los perros reconocen el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aprender nosotros a vivir con ese dolor como si fuera una enseñanza? Si no hay nada ni nadie que nos enseñe. En cambio, si nos damos vuelta y pensamos, por ejemplo, los animales saben qué hacer con el dolor. Si tú algún día has tenido un perrito, ¿has visto cómo se comporta el perrito cuando está enfermo? Se esconde. No sale a jugar con los otros perritos ni contigo tampoco. Se esconde para mamársela solo. Y eso es lo que hay que hacer. Yo he hecho eso. Cuando me han pasado cosas terribles, me escondo y me entierro. Yo a veces me pregunto de manera bastante recurrente, ¿qué sentido tiene trabajar en un museo como este, ¿no? Que siempre es a contracorriente, que es el símbolo de aquello que queremos también destruir de alguna manera, ¿no?
y tú eres la respuesta. Me alegra mucho estar en este momento, en esta institución, con mis compañeras y mis compañeros que sostenemos, ¿no?, la mole que significa este espacio con todo el peso de su historia, trabajando en contra de esa política de la derrota, de esa política del olvido, de esa política del desprecio. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado hoy, que nos brindes todas estas hermosas palabras, toda tu experiencia, también a Miguel. No sé si quieres decir algo como palabras de cierre. No quiere. Has trabajado muchísimo, ha sido un placer acompañarte en el proceso, mis compañeras más que yo, y José también haber sido parte, ¿no?, y cómplice de muchas conversaciones sobre este encuentro. Así que agradecida también de todos ustedes y espero que puedan disfrutar la exposición y de las otras exposiciones también que hay en el museo y que desde otros lugares intentan también romper esa estructura. Muchas gracias.